A reading from the book of Exodus. In those days, God delivered all these commandments. I, the Lord, am your God, who brought you out of Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les dará culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres de los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días y haz tu tarea, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonios falsos contra prójimo, no dedicarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Lord, you have the words of everlasting. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. The law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. The Lord are right, Los rejoicing. mandatos del Señor son rectos The Lord is clear. y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eterna, estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Than a heap, Más preciosos que el oro, sweeter also. más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Worthy are you, O Lord, to receive the scroll and to break open its seal. Digno eres, Señor, de recibir el rollo y abrir el sello, pues nos concedes la libertad que ganaste con tu sangre. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, or persecution comes, pero no tiene raíces, he immediately es inconstante. the seed Y en sown cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, se cumbe. floor of riches choke the word, Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, is the one who hears the word and understands it. pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en la tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá cientos o 60 o 30 por uno. Today we celebrate a feast Hoy celebramos una misa votiva of our Lord and Savior Jesus Christ. Throughout this por la preciosísima sangre de nuestro Redentor Jesucristo. Este mes entero de julio ha sido dedicado a la preciosísima sangre de Jesucristo. De hecho, cada mes es dedicado a algún aspecto de nuestra fe, pero en particular este mes de julio está dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Redentor. Para meditar sobre esto y para darnos cuenta que sé que no tenemos muchos días que nos quedan en julio, pero el simple hecho de que no hay nada que la preciosísima sangre de Jesús no pueda lavar. Ningún pecado que Jesucristo no pueda lavar. precious blood of our Savior La preciosísima sangre de nuestro Salvador es el precio de nuestra redención. Y es algo sobre lo que debemos meditar a menudo e invocar en nuestra vida espiritual, individually, individualmente y como familia, como comunidad, como sociedad entera. Y esto verdaderamente tiene que ver con nuestras lecturas el día de hoy, la parábola del sembrador y la semilla, porque verdaderamente la sangre de nuestro Redentor es lo que nos da vida, es lo que nos da alimento. En estas parábolas, some of the most important pensemos en las parábolas en general. Algunas de las enseñanzas más importantes de nuestro Señor Jesucristo nos han sido dadas en parábolas y fueron comunicadas a sus apóstoles en el mar de Galilea. Muchas de las enseñanzas acerca del reino de Dios fueron dadas por el mar de Galilea, rodeados de la naturaleza. would have used sayings Jesús hubiera utilizado dichos, hubiera utilizado imágenes de la cultura very familiar with to convey con las que la gente hubiera estado muy familiarizada para dar a conocer esta realidad sobrenatural, algo mucho más profundo de lo que se puede mirar. some were even given within Algunos, incluso, algunas enseñanzas fueron dadas incluso en el mismo mar de Galilea, en una barca, the Lord Jesus used Galilee as an o opportunity en la orilla. to preach and teach about El Señor utilizó a Galilea como una oportunidad para predicar y enseñar acerca del alimento espiritual, acerca del cultivo en la vida espiritual. La parábola del sembrador y la semilla es una enseñanza acerca de la vida divina, how grace grows cómo la gracia crece en nosotros, cómo la gracia de Dios puede transformar nuestras almas si lo permitimos, o sea, si cooperamos con la gracia de Dios when we cooperate y with cuando the action. cooperamos con la acción del Señor en nuestras vidas. In his parables, En Jesus sus parábolas Jesús a menudo utiliza imágenes de el orden natural o material para explicar la verdad a supernatural order. en un orden sobrenatural, para que entendamos algo en la vida espiritual. Often uses something Él a menudo utiliza algo, como ya dije, make it easier for para us to grasp.
que sea más fácil para nosotros entender, algo que podemos comprender en nuestras vidas. The parable is unique. La parábola es singular, esta parábola del sembrador de la semilla, a diferencia de las demás parábolas. We might call it the hinge parable. Podemos llamarle la parábola que es la bisagra, en la que las demás parábolas, All the other parables todas las demás parábolas de Jesucristo dependen de esta. said, do you not Jesús understand dice, ¿acaso no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderán cualquiera de las demás parábolas? Then he proceeds to Luego él pasa a interpretar su propia parábola. Vemos diferentes interpretaciones de la parábola. Podemos ver el Evangelio según San Mateo, el cual vimos hoy, el Evangelio según San Marcos, que tiene una perspectiva un poquito diferente acerca de esta parábola. Antes que el Señor Jesucristo empiece la parábola, Él dice, the parable of the sower. escuchen la parábola del sembrador. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, Imperative, just simply Jesús dice el imperativo, simplemente dicen, escuchen esto an imperative. de forma imperativa. There is something in Hay algo intrínseco en escuchar to receiving y the word of God. en recibir la palabra de Dios a su vez. De manera que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos atentamente las palabras del Señor, ya sea que lo escuchemos cuando se lee en la misa o simplemente leemos o lo escuchamos nosotros mismos en la devoción privada, hay algo intrínseco cuando escuchamos la palabra de Dios Truly listen. y verdaderamente le ponemos atención y permitimos que el Señor verdaderamente cultive la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones y que recibamos esa palabra. We can hear the word, Porque podemos escuchar la palabra y no verdaderamente dejar que se cultive en nosotros, que no crezca en nosotros realmente. finishing the parable. Después de terminar la parábola, Jesús dice, todo aquel que tenga oídos, que escuche. Perhaps the Lord is trying to Quizás el Señor está tratando de comunicar que la forma en que recibimos su enseñanza es esencial para una comprensión apropiada. En otras palabras, ponemos obstáculos en el camino para recibir su palabra, we put up roadblocks. ponemos barreras para recibir su palabra. Y más que nada, esas barreras los obstáculos In our lives from receiving the word of God. que ponemos en nuestra vida puede ser el pecado que nos impide recibir la palabra de Dios. El hermano Matthew ofreció una hermosa homilía ayer acerca de la oración, Levels of prayer. los diferentes niveles de oración. And most of all in contemplation, one of the Más que nada acerca de la contemplación. in receiving Una de las primeras partes en recibir contemplación del Señor es meramente el hecho de nuestro arrepentimiento. that the Lord gives us the El grace Señor nos da la gracia to operate para cooperar y arrepentirnos, sorry for our sin. verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego el Señor nos invita a esta relación, a este cultivo de la semilla. Contemplation grows. Y ahí es donde crece la contemplación. The Lord gives us 4 examples El Señor nos da 4 ejemplos en la parábola del sembrador y la semilla. El crecimiento de la semilla depende de la tierra y su cultivo. En la vida moral, a esto le llamamos obstáculos al crecimiento. Al final, la semilla solo da fruto en el terreno fértil que había sido cuidado y atendido. Y nos podemos preguntar, ¿en dónde encajamos en esta parábola? En los diferentes niveles que el Señor nos comunica. the different levels. Where Los diferentes niveles. ¿Dónde encajamos? ¿Acaso me encuentro en the terreno rocoso, donde, can imagine en terreno duro, donde la semilla rebota? Nos podemos imaginar que being very la semilla se tira y la semilla rebota porque es un terreno muy duro y seco. Tenemos el corazón duro. Me encuentro en terreno pedregoso. En otras palabras, hay obstáculos en mi vida que me impiden crecer en la vida espiritual. are there thorns
thorns in my life. hay espinos en mi vida que apenas escucho la palabra de Dios, rápidamente queda olvidada y acallada. Oh, All of these stages en todos estos niveles, si somos honestos a través de nuestra vida espiritual, go in and out of these different entramos y salimos de esas diferentes etapas. En algunas etapas en nuestra vida puede que seamos más receptivos. En algunas etapas de nuestra vida quizás obstacles pongamos obstáculos en el camino del Señor y quizás sean acallados por los the anxiety. problemas del mundo, las ansiedades de la vida diaria. We want to strive to allow the Lord to Queremos esforzarnos para permitir al Señor que cultive el terreno de nuestras almas. we can Y envision quizás podemos imaginarnos al Señor tanto como sembrador como semilla. El Señor Jesús es el que siembra la semilla. and he's the one Y Él es quien and he's the one who brings the seed to fulfillment. siembra la semilla y quien lleva la semilla a que dé fruto. La acción del Señor. We have to cooperate. Seguro, tenemos que cooperar en la obra de la gracia. Tenemos que cooperar para que esa semilla dé fruto. All throughout the process, Pero a través de todo el proceso de que el Señor siembra esa semilla para que dé fruto, es el Señor mismo quien in every single, la lleva a dar fruto en cada nivel de la vida espiritual. just as in the natural order, Así como en el orden natural, el agua es necesario para in the que supernatural order, crezcamos, en el orden sobrenatural, la sangre de Cristo es necesaria spiritual nourishment. para nuestro alimento espiritual. Y la sangre de nuestro Salvador es necesaria para la vida espiritual, para la vida de gracia. So if you can envision Así que se pueden imaginar just the staple of human life, water, and how important lo esencial para la vida humana, el agua, y cuán importante es el agua en el crecimiento in the world. para todo en el mundo, incluso nuestros propios cuerpos. Spiritual life, the precious blood of our En la vida espiritual, la preciosísima sangre de nuestro Redentor es necesaria para que invoquemos la preciosísima sangre de nuestro Redentor. Y principalmente entramos en contacto con esta sangre de Jesús a través de los sacramentos, through the sacraments a that través de los sacramentos que Él inició a través de su iglesia e instituyó para nuestra salvación. Podemos hablar de cada uno de los sacramentos, pero no tenemos tiempo. Bautismo, confirmación, la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la penitencia, sacrament of matrimony, el sacramento del matrimonio, every single sacrament, cada sacramento, anointing of the sick, la unción de los enfermos, sacrament, cada sacramento involucra un contacto directo con la sangre de nuestro Redentor. and it's only in his blood Y es únicamente en su sangre que somos salvados. other praiseworthy Y devotion hay muchas otras devociones dignas de alabanza en donde invocamos la preciosísima sangre de Jesucristo para que nos proteja y nos sane y nos alimente. sacred scriptures themselves and Si meditate leemos las Sagradas Escrituras mismas y meditamos sobre el significado del texto, is a way of us encountering the Lord. es una forma de ir al encuentro del Señor. Es una forma de bañarnos con la sangre de Jesús, por decirlo así. Nada más leer y meditar acerca de las Sagradas Escrituras. There are many other devotions and prayer Hay muchas otras devociones y oraciones que invocan la preciosísima sangre de Jesucristo, y una letanía popular que recomiendo es la letanía de la preciosísima sangre de Jesús, promulgated by, promulgada por el Papa San Juan XXIII. and this is something that Y aquí probably all of us should do all eso es algo que todos deberíamos hacer a menudo, invocar la preciosísima sangre de Jesucristo sobre nosotros y para nuestra salvación, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades. if you're looking for it. Y si la buscan, la pueden encontrar en muchos lugares. En la internet, la primera que sale, lo busqué esta mañana, es la de EWTN. Type in the litany Si ponen letanía de la preciosísima sangre de Jesús, la primera que aparece es la de EWTN. Y recomiendo que la recen. Aquí tenemos parte de las invocaciones are invoked in que son invocadas en esta letanía. really the
summary of the faith. y expresan realmente el resumen de la fe cuando se reza esta letanía. Dice, Blood of Christ, sangre de Cristo, unigénito del Padre, sálvanos. Y luego ustedes repiten, sálvanos después de cada una. Sangre de Cristo, Verbo encarnado de Dios. Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento. Sangre de Cristo, que desciende sobre la tierra en la agonía. Recuerden que Jesús sudó sangre. Podemos imaginar la sangre de Jesús cayendo sobre la tierra. Sangre de Cristo derramada profusamente en el flagelamiento. Creo que podemos recordar todos la imagen de Cristo cuando es siendo flagelado y luego cuando su cuerpo es llevado como su madre, su Santísima Madre y María Magdalena vienen y cleaned up the precious blood limpian la preciosísima sangre de nuestro Salvador, como la sangre derramada sobre el suelo era algo precioso, en especial la preciosísima sangre de nuestro Salvador. blood of Christ flowed Sangre de Cristo in the crown of thorns. que emanó en la coronación con espinas. Podemos imaginarnos la corona de espinas atravesando Must have run down la cabeza de Jesucristo y como la sangre de haber corrido por su rostro. Sangre de Cristo derramada en la cruz. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón. No hay perdón de los pecados sin el derramamiento de sangre. Sangre de Cristo, bebida eucarística blood of Christ y renovación de las almas. Sangre de Cristo, corriente de misericordia. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sangre de Cristo, valor de los mártires. Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores. Sangre de Cristo, que llamas a las vírgenes. Sangre de Cristo, auxilio de aquellos en peligro. blood of Christ Sangre de Cristo, alivio para los que llevan cargas pesadas. Sangre de Cristo, consuelo blood of Christ en el llanto. Sangre de Cristo, esperanza del penitente. it's something that we come into. Es algo en lo que entramos en contacto en el sacramento de la penitencia. It's very important Muy importante cuando confesemos nuestros pecados, to realize that we're coming tomar conciencia que estamos entrando en contacto con la preciosísima sangre de Jesucristo. venerable Fulton J. Sheen would El venerable Fulton J. Sheen a menudo decía que cada vez que un sacerdote eleva sus manos en absolución, que hay sangre que gotea de sus manos. often in confession I A often menudo en la confesión yo miro mis manos cuando estoy dando la absolución y try to imagine trato de imaginarme happening. lo que verdaderamente está ocurriendo en el orden espiritual. Blood of Christ consolate Sangre de Cristo, consuelo de los moribundos. you who are dying. Para aquellos que están moribundos en su lecho de muerte, es vuestro consuelo, la sangre de Cristo. Sangre de Cristo, paz y ternura de corazones. Sangre de Cristo, voto de vida eterna. Sangre de Cristo, que das libertad a las almas del purgatorio. Nuevamente la sangre de Cristo, aquello que ocurre aquí en el sacrificio de la misa, Down into purgatory. llega al purgatorio And that's what brings about y es lo que those who are waiting. logra la salvación para todos aquellos que esperan al Señor en Really their healing of the temporal su sanación del castigo temporal por el pecado. Sangre de Cristo, digna de toda gloria y alabanza. Y luego la oración que concluye la letanía. eternal God, Dios Todopoderoso y Eterno, Son, the Redeemer of the world, and willed to be escogiste a tu unigénito para que sea redentor del mundo y quisiste que lo salve por su sangre. Concédenos, te pedimos, que merezcamos este precio de nuestra salvación y que a través de su poder quedemos salvaguardados de todos los males de la vida presente para que nos regocijemos en sus frutos por los siglos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.